Pues hermanitos, nuevamente bienvenidos sean todos ustedes a esta escuela dominical. Y hemos empezado a recorrer un nuevo curso llamado Conociendo el Evangelio. La intención de este curso es que dentro de unos días podamos sumarnos todos a precisamente compartir el Evangelio. Sea que tú conozcas el Evangelio o que no lo conozcas, estas clases van a tratar de refrescar nuestra memoria, anclar nuestra mente en lo que significa el Evangelio. Y la semana pasada precisamente veíamos la introducción de lo que significa el Evangelio, que nos compartía nuestro pastor Carlos. No sé si alguien quisiera decirnos algo de lo que se recuerdan más o menos de la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Alguien quiera participar? ¿Esa es una escuela, hermanos? ¿Alguien? ¿Sí, Rita? Ajá. Pero la palabra se usa en el Nuevo Testamento para dar esa buena nueva de la llegada del reino de Cristo. Ok, ¿escucharon un poquito lo que dijo Garetita? Ella decía acerca de lo que nos compartía nuestro pastor, de que el Evangelio son las buenas noticias, y lo comparaba como se usaba en un sentido de militar, donde se mandaba a alguien para anunciar una buena noticia a la ciudad. Sí, me acuerdo más o menos eso, ¿verdad? Entonces, son buenas noticias. Vamos a ver un texto que nos compartía nuestro pastor en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Y este texto nos los compartía nuestro pastor, y aquí se aborda perfectamente lo que es el Evangelio. Vamos a leerlo, escuchemos. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, quiero que noten en la pantalla, a los que están en YouTube pues no lo van a poder ver, o en Facebook, pero quiero que noten algunas palabras que he resaltado. La primera tiene que ver con la palabra evangelio, que lo vimos la semana pasada. Y quiero resaltar esto porque en principio el evangelio, ¿dónde se origina, hermanos? ¿Cómo? En Dios, dice nuestro hermano Isra. El autor, el orquestador, el comunicador en cierta forma termina siendo Dios. El que diseñó el plan del evangelio y el que mandó al mensajero perfecto, que es Cristo Jesús, es Dios mismo. Así que cuando mencionamos acerca del Evangelio, recordemos que el Evangelio inicia y tiene su origen, la fuente, en Dios mismo. Las segundas palabras que están remarcadas con verde, fíjense que se enfoca a la respuesta que uno tiene al Evangelio. ¿Qué es lo que uno va a hacer con el Evangelio? Predicarlo. ¿Qué también se hace? Recibirlo, perseverar en él, retenerlo, creer en el Evangelio. O sea que existe una respuesta a ese mensaje, a ese Evangelio. La siguiente palabra que está ahí es Cristo. El Evangelio obviamente se trata y se refiere y tiene su cauce final en la persona, en la obra, en la vida de Jesucristo. Él es el que no solamente anuncia el Evangelio, sino encarna el Evangelio. Es Jesucristo mismo. Y la última palabra, nuestros pecados, tiene que ver con quién, hermanos. ¿De quién está hablando ahí? De nosotros, del hombre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, hermanos, para poder conocer el Evangelio en cierta forma debemos de nosotros entender correctamente y adecuadamente 4 temas: Dios, el hombre, Jesús y la respuesta ante este Evangelio. ¿Ok? Cuando vamos a compartir la palabra de Dios y el Evangelio, tenemos que clarificar a las personas quién es Dios, quién eres tú delante de Dios, quién es Cristo Jesús, compartirles el Evangelio y la invitación de lo que tiene que hacer
ante ese evangelio. Y así es como vamos a estar viendo en las demás clases lo que significa, o esta parte de conociendo el evangelio. Vamos a ver un poquito acerca de quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús, y la respuesta final ante el evangelio, con la finalidad, hermanos, no de que aquí salgamos intelectualmente preparados, sino que salgamos también con nuestro corazón llenos, entendiendo lo que significa el evangelio en nosotros y compartir el evangelio a otros. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Bien, pasemos a una pregunta importante. ¿Cuál sería uno de los problemas principales que conduce a un falso evangelio? Me gustaría escuchar a algún hermano que quiera compartir. ¿Alguien? Manto. Motivaciones personales, podría ser. Motivaciones personales que los conduzcan, como qué más o menos. Bueno, mencionábamos tal vez si quieres prosperar económicamente, el pensar que el evangelio solamente se enfoca en nuestra necesidad física, la salud, la prosperidad. Es muy común que hoy día esto lo distorsiona, ¿verdad? Ok, ¿escucharon lo que dijo nuestro pastor? Decía acerca de que hay motivaciones personales por las cuales distorsionamos el evangelio. Dios quiero que me sane, Dios quiero que me prospere, y por eso es que acudo al evangelio y lo distorsiono. ¿Alguien más creo que decía Fran? Y ahorita vamos con el hermano Rafa, y allá atrás. Otro problema que sería un falso evangelio, pues prácticamente falsas buenas noticias. Falsas buenas noticias. La malinterpretación de ese evangelio de Dios para los hombres y tratar de distorsionar. Ok, al final del día, si no se predica el evangelio correctamente, decía Fran, terminan siendo falsas buenas noticias. Por eso vemos a personas frustradas es que no encuentro en el evangelio que Dios me sane, porque está creyendo falsas buenas noticias, donde Dios no ha prometido que nos va a sanar siempre. Él nos puede sanar. Hermanito Rafa, y ahorita nos vamos con allá atrás y vamos a pasar ahorita. Ajá. Ok, algo del evangelio que nos lleva al falso evangelio es pensar más allá de lo que está escrito. O sea que lo que nos dijo nuestro hermano Rafa es, el evangelio tiene su raíz adecuadamente en un entendimiento correcto de lo que toda la escritura dice. Allá atrás, ¿quería decir algo? Ok, merecemos la salvación por obras. Vamos a... Gretita. Ajá. En Gálatas hay dos versículos creo que claves. Pablo dice: estoy maravillado de mi milagro, ¿no? Os hayáis alejado de quien llamó por la gracia de Cristo. Creo que un principal problema es ignorar la gracia de Cristo o la falta de conocimiento que implica la gracia de Cristo. Y al final cuando dice: busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, o si todavía agradar a los hombres, no soy seguro de Cristo. O sea, todo aquello que sea para beneficio o agrado del hombre, para nuestras propias obras o para obras hacia otra persona y no a Cristo, sería también uno de los principales problemas que era lo que estaba pasando con las iglesias. Ok, algo de lo que también decían ahí atrás de que merecemos algo de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes dijeron es totalmente cierto. Vamos a pasar a la siguiente clase y ahorita vemos, espérenme tantito, ¿vale? Porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, yo lo entiendo, ¿va? Pero vamos a tratar de clarificarlo y en la marcha vamos a entender más cosas. Siguiente diapositiva. Yo pienso que uno de los problemas iniciales, conforme a lo que vimos, y tiene parte que ver con lo que decían, es nuestro entendimiento inadecuado de quién es Dios. Dios, tú eres un Dios de amor, por lo tanto tú debes de perdonarme. Si tú eres un Dios de amor, tú debes de sanarme. Si tú eres un Dios de amor, tú tienes que darme todo lo que yo necesito. Y eso no dice la Escritura acerca de Dios. Pareciera que a veces Dios termina siendo nuestro mesero celestial, que está a la orden de nuestro servicio. Entonces, también lo que ustedes dijeron, una distorsión de quién es el hombre verdaderamente, una distorsión de quién es Jesús, una distorsión de la Escritura. Si se dan cuenta, todas estas distorsiones nos llevan a un falso evangelio y no queremos compartir en la calle
o con sus amigos o familiares un falso evangelio. Pero creo que tiene su origen en principio de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Miren lo que dice un autor en la siguiente diapositiva, se llama A.W. Tozer, y él dice: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es decir, aquello que tú entiendes de quién es Dios es lo más importante para tu vida, de tal manera que no solamente es importante en tu entendimiento, sino que va a afectar toda tu vida. Si yo digo que Dios es mi sanador y que Él me debe sanar, mi vida va a ser afectada por ese entendimiento de que yo creo que Dios me debe sanar y estoy en total desesperación porque es que tú dijiste, y me frustro y me desespero pensando de que yo creo que eso es lo que Dios es y lo que Él me debe. Nuestro entendimiento de quién es Dios, lo que pensamos acerca de Dios, es lo más importante para nosotros. Ahora, todos tenemos una opinión acerca de Dios, todos, absolutamente todos. Todos pensamos de Dios. Si tú vas a la calle y le preguntas: oye, ¿tú crees en Dios? ¿Qué es lo que la gente dice? Sí, yo creo en Dios. La pregunta es: ¿cómo es ese Dios en quien tú crees? Miren lo que dice un apologista que antes era ateo y después se convirtió al cristianismo, C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia. ¿Quién vio la película? Bueno, él lo escribió. C.S. Lewis decía: no estudias teología. Si no estudias teología, esto no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Es decir, el que no estudiemos de teología no nos exime de que tengamos ideas equivocadas de Dios. Todos vamos a tener, en cierta forma, ideas equivocadas. Por lo tanto, hermanos, como decía, todos decimos creer en Dios. Incluso los ateos tienen una opinión acerca de Dios. Es que si Dios fuera amoroso, Él no permitiría la maldad en el mundo, y como hay maldad, por lo tanto yo no creo en Dios. Ellos tienen una teología de Dios, obviamente distorsionada. Así que nuestra pregunta inicial de quién es Dios es sumamente importante, hermanos. Ahora, para entender quién es Dios, necesitamos saber, obviamente, qué es lo que se dice de Dios, qué es lo que se ha revelado acerca de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Dios se ha revelado. Esta es una buena noticia al final del día para todos nosotros, porque si Dios no se revela, ¿cómo vamos a conocer acerca de Dios? No podemos. Así que Dios mismo se revela para que tú y yo no pensemos, como decía nuestro hermano, lo que queramos acerca de Dios, sino que es Dios mismo diciéndonos: yo soy así. Y al menos vamos a ver dos maneras en las que Dios se ha revelado. Veamos la primera parte. En la teología sistemática, en los libros académicos, se conoce como la revelación general, o como también algunos lo dicen, el testimonio de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a la Biblia, porque ese texto no está ahí. Romanos 1:20, vamos a las Escrituras. Romanos 1, versículo 20. Y ahí está bien, así es. Ok. Romanos 1:20. Me gustaría que un hermano lo pudiera leer. No sé si alguien pueda leerlo en voz alta, por favor. Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La idea de esto es que Dios ha dejado un testimonio para que nosotros podamos al menos conocer de que Dios es creador, conforme a nuestro pasaje lo vemos. Que Él ha creado el mundo, de su eterno poder, de los atributos en cierta forma que lo harían Dios. Pero fíjense el versículo 19, uno antes, que dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto a las personas, pues Dios se los manifestó. Es decir, que desde que nacemos nosotros, todos nosotros, ha dejado Dios una huella en nosotros imborrable, de que es evidente que toda la creación apunta a que Dios es real y que existe. No sé si ustedes conozcan al que se llama un padre de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, Tomás Aquino, y él llegó por 5 vías a una conclusión lógica y racional, sin apelar a la Biblia, de ciertas formas de que podemos nosotros entender de que Dios es real y de que existe. Y es que, hermanos, ustedes saben,
hay personas que son teólogos, pero que son anticristianos. Creen en la divinidad, creen en Dios, saben que Dios existe, pero no quieren tener una relación con este Dios. Es posible hacer esto, porque es natural, es razonable pensar de que Dios es real y nos ha dejado huella en nosotros y en la creación de que Él es real conforme a este pasaje, de tal manera que desde las Escrituras es irracional ser ateo, porque dice aquí, no tienen excusa para decir que yo no existo. Entonces, esta revelación general o este testimonio, diapositiva que sigue por favor, lo que nos muestra solamente, lo que no nos dice es cómo conocer a este Dios, cómo adorarle, qué ha dicho y cuál es su voluntad. Solamente nos dice, yo soy real, yo soy poderoso, yo soy eterno, porque el universo no puede ser eterno, así que necesita una causa incausable, y este es Dios, por lo tanto, Dios es real. Esta revelación nos dice quién es, nos dice en cierta forma de que Dios es real, pero no nos dice cómo es, cómo conocerle, qué es lo que ha dicho. Pero Dios, de manera más particular, en la siguiente diapositiva, ha hecho algo especial, en su revelación especial. Vamos al texto ahí que está en Hebreos 1:1 al 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que los del seminario ya se lo deben de saber, yo creo, ¿ah? Pero vamos ahí a Hebreos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién? ¿Quién se anima? Sí, Frank. Ajá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Lo que nos dice es que Dios ha hablado. ¿Dónde es que hemos escuchado a Dios? ¿O dónde es que lo escuchamos? En todo lo que se ha dejado como por escrito. En las Escrituras tenemos todo lo que Dios ha hablado o lo que necesitamos conocer acerca de lo que Él ha dicho. Pero el texto lo que menciona es que Dios tiene su revelación plena, total. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo es la exégesis de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios, la revelación más exacta de Dios, como lo dirá, me parece que Colosenses, es la misma exacta sustancia de la divinidad de Dios. Y Él nos ha dado a conocer el Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y yo he dado a conocer al Padre. Jesucristo es la revelación completa de Dios. Pero no solamente eso, sino al final del día todo lo que está en nuestra Escritura termina siendo todo lo que necesitamos saber acerca de quién es Dios. Esta es la revelación especial de Dios. Aquí tenemos las palabras de Cristo Jesús. Aquí tenemos lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, hermanos, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios para nuestro provecho, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Así que, hermanos, esta revelación especial en la siguiente diapositiva hace lo que la anterior no hacía. Esta sí nos dice quién es Dios, cómo es Él, cómo relacionarnos con Él, cómo y por qué adorarle y cómo al final del día ser salvos. Con todo esto que hemos dicho, hermanos, lo que estamos recalcando aquí es que si queremos nosotros ayudar a las personas o nosotros mismos a nuestro entendimiento de quién es Dios, ¿a dónde tenemos que acudir? A las Escrituras únicamente. No se trata de lo que tú piensas acerca de Dios. Es que yo creo que Dios es así. Una vez estaba conversando con un panadero, hablándole un poquito del Evangelio. Él me empezaba a decir sus ideas, sus presuposiciones. Es que yo creo que Dios es así y así y así, y me pasa esto, yo a veces siento esto y lo otro. Yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo es que piensas que Dios es así? ¿O cómo es que sabes que Dios es así? No, pues es que yo siento que Dios es así. Yo siento que Dios es todo amor y Él tiene que hacer esto conmigo. Yo siento que es esto Dios y Él tiene que hacer lo otro. Yo le decía, es que entonces estás llevando tu argumento a algo subjetivo, como si dependiera de ti crear a tu Dios. Y al final del día, si no
pensamos en Dios de la manera como Él ha dicho, estamos creando un Dios a nuestra conveniencia. Y eso nos conduce a un falso evangelio. Porque si partimos de un Dios equivocado, el evangelio de ese Dios equivocado no existe. Y no son buenas noticias. Hermanos, entonces necesitamos urgentemente, si queremos entender el evangelio, compartir el evangelio, vivir el evangelio, conocer qué es lo que ha dicho Dios acerca de sí mismo y amarlo, abrazarlo, atesorarlo acerca de Dios. Hermanos, ¿los testigos de Jehová creen en Dios? ¿Sí? Sí creen en Dios. A su manera, nuestra hermana dice. ¿Los mormones creen en Dios? Sí, también dicen que ellos creen en Dios. ¿Los católicos? También. ¿Y los cristianos? También, hermanos. Hay muchos cristianos que creen a Dios a su manera. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, para poder conocer quién es Dios, tenemos que ir a la Escritura una y otra vez, porque, hermanos, hay ocasiones en nosotros, siendo aún cristianos, que olvidamos algún aspecto de Dios o lo eliminamos y terminamos creando un Dios más conveniente a nosotros. Un Dios que es todo ira, o un Dios que es todo amor, un Dios que es todo justicia, o un Dios que es todo misericordia. Pero Dios no está peleado con ninguna de estas cualidades suyas, sino Él es completamente justo, completamente amoroso, completamente misericordioso, completamente santo. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, porque esta fue como parte de la introducción, es, si nuestra finalidad es conocer quién es Dios, trataremos de mostrar algunos atributos, cualidades, virtudes, perfecciones de Dios que nos ayuden a entender de manera amplia lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero las buenas noticias están dadas en un contexto de malas noticias. Y vamos a ver que algunos atributos de Dios, vistos desde un punto de vista sin Cristo Jesús, terminan siendo malas noticias para nosotros, un problema para nosotros, al ser Dios como es. Así que vamos a ver algunos atributos. Hoy no vamos a hacer un estudio abundante de atributos de Dios o perfecciones de Dios, sino solamente vamos a mirar algunos. Vamos a ver el primero. Dios es... ¿Qué dice ahí? Creador. Muy bien, hermanitos. Dios es creador. Yo sé que tú estás diciendo, creador, pues eso ya lo sabes, ese es el ABC del grupo de los niños, ¿no? Dios es creador, Dios me creó, Dios creó. Bueno, pero vamos a retomarlo. Vamos a ir a un pasaje, Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí en las diapositivas está. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí inicia nuestra historia. Tu historia inicia no contigo, sino con Dios. Tu historia, tu mundo no inicia contigo y tus preocupaciones y tus necesidades, sino con Dios, como creador del universo, como el orquestador del mundo. Cuando Dios creó las galaxias, las constelaciones, las estrellas, todo lo macro, todo lo micro, Dios creando todas las cosas perfectamente, bellamente, perfectamente, es Dios el creador. Y por lo tanto, hermanos, lo que presupone de que Dios es creador es de que Él tiene el control, el dominio sobre lo que ha creado. Él es dueño del universo entero. Él es dueño de todo lo creado porque Él lo creó. ¿De dónde partimos con eso? Esta es la misma idea, hermanos, de lo que es un padre y con sus hijos. Sus hijos, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. El principio es: nosotros te hemos engendrado, eres en cierta forma creado de nosotros, por lo tanto tú respondes ante nosotros, te debes a nosotros. Obviamente esto se lleva en punto de: yo te di la vida, tú tienes que hacer lo que yo quiera. Eso está mal, obviamente, pero el principio es ese: tú estás subordinado a mí y tú me debes a mí porque tú procedes de mí. Y la idea de esto es lo mismo con Dios. Dios nos creó, somos sus criaturas, y por lo tanto tú no eres dueño de ti mismo. Tú no debes ser dueño de ti mismo. Respondemos al Creador. Y en el pináculo de la creación de Dios, en el sexto día, Dios crea a su creación más sublime en cierta forma, al hombre y a la mujer.
Y este Creador, que tiene en sí mismo el derecho de decirnos cómo vivir, le dice a la primera creación lo que deben de hacer. Y lo dice de forma positiva y negativa. Puedes comer de todo árbol, pero solamente de este árbol no comas. ¿Por qué? Porque yo te he creado. Y porque yo soy un creador bueno. Y yo soy un creador amoroso. Y te estoy diciendo esto porque yo sé, más que tú, que eres una criatura pequeña y que estás apenas aprendiendo, lo que es bueno para ti. Tú no sabes, así como mi Brisita, lo que es bueno para Brisita. Yo le voy a decir lo que es bueno para ella. Y lo que Dios está diciendo como creador es aquello que es bueno para su primera creación. ¿Y qué vemos qué es lo que pasó con las primeras criaturas? La tentación de la serpiente fue: tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas un creador que tú respondas ante Él. Tú puedes ser tu propio dueño. Tú no necesitas que alguien te diga, haz esto o haz lo otro. Tú eres quien dicta tus leyes y tus normas. Tú puedes ser independiente. Hermanos, ¿no es acaso algo de lo que escuchamos a las personas que no creen en Dios? Yo no quiero creer en Dios porque yo no quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Pero hermanos, la idea de que Dios es creador presupone la noción de que Él es quien dice lo que el hombre debe de hacer y que debemos de responder ante ese creador. Diapositiva que sigue, por favor. Nos dicen, no somos nuestros propios dueños conforme a este atributo. No somos autónomos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que respondemos y debemos obediencia a nuestro creador. Él es el creador, tú la criatura, y por lo tanto tú debemos responder ante nuestro creador. La Biblia no comienza entonces con nosotros, sino comienza con Dios proclamándose como un creador bueno, bondadoso y misericordioso, que ha dicho: todo esto es mío. Dios creador. Siguiente atributo. Dios es, ¿qué? Soberano. ¿Alguien que pudiera compartirnos qué entendemos por soberano? ¿Alguien que quisiera participar? Que está sobre todo, ok, que está por encima de todo, ok. ¿Alguien más? ¿Marianita? Dueño de todo. Es alguna deducción que sale consecuente de la creación, si se dan cuenta. Dueño de todo, que está por encima de todo. ¿Alguien más? Si quisiera decir uno más. Una autoridad, dueño de todo, por encima de todo, la autoridad. Ok, vamos a un texto. Daniel 4, 34 al 35. Daniel capítulo 4, 34 al 35. Y ustedes ya conocen la historia de este hombre de este rey llamado Nabucodonosor, que él era el soberano de aquella ciudad, vamos a ponerlo así, que él era ante el cual él mismo se regodeaba y decía: esto es maravilloso y todo esto es mío, este reino es mío, es glorioso y todo ha sido por mí, yo estoy por encima de todos. ¿Qué es lo que hace Dios ante esa soberbia de este rey? Lo castiga, lo humilla, y por un tiempo pasa como una bestia, como un animal. Después de tener todos los recursos del mundo a su disposición, todo quedó absolutamente en el olvido, y él como un animal, haciendo lo que un animal hace. Dios tuvo misericordia, y en el tiempo adecuado y correcto vemos lo que dice este pasaje. Este pasaje dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije el Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que diga: ¿qué haces? Nabucodonosor entendió lo que habíamos dicho de la revelación especial general o el testimonio de Dios. Entendió que la naturaleza da testimonio de este creador, y ahora de manera más particular entendió que Dios está por encima de todos, porque él mismo se consideraba para ese tiempo que él estaba por encima de todos,
Y Dios le demuestra, solamente con algo tan pequeño como se te va a ir el raciocinio, por así decir. Solamente eso. No tuvo que ni siquiera que hacer otra cosa, solamente evito que tú tengas esto, o permito que tú estés en esta condición. Y este hombre llegó a la conclusión es verdad, si yo me creía así, tú no eres mayor que yo, es imposible que alguien pueda decirte qué es lo que tienes que hacer. No hay nadie que te diga qué es lo que tú haces. ¿Por qué haces lo que tú haces? Porque Dios tiene la autoridad, está por encima de todo, porque Dios gobierna todo, porque Él es soberano. Está en su trono, Él está reinando y Él no le debe a nadie obediencia, Él no le pide a nadie consejo, Él no le pide a nadie autorización. Dios hace lo que quiera, Él es soberano, hermanos. Salmo 115, versículo 3 nos dice en la pantalla: nuestro Dios, el tuyo y el mío, está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Diapositiva que sigue, por favor. Lo que entonces significa que Dios es soberano es que Él gobierna toda su creación y posee el derecho de hacerlo como Él quiera hacerlo. Para nosotros, hermanos, esto suena un poquito como chocante, ¿no? Porque si tú fueras esto, yo no quisiera que tú fueras mi soberano, porque muchas cosas vas a hacerlas como tú quieras y no me gusta como tú las haces. Pero cuando Dios gobierna todas las cosas como Él quiera, debemos entenderlo, de que Él lo hace siempre con bondad, con misericordia, con justicia, con amor. Por lo tanto, es bueno que Él sea así. Pero eso no quita el hecho de que Él es así y que Él hace lo que Él quiere hacer. Lo que se propone hacer, Él lo hace. ¿Cuántas veces el diablo o la humanidad quiso eliminar el propósito de Dios, del Evangelio, llevado al nacimiento de Jesucristo, esa simiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza de la serpiente? Muchas veces, hubo muchas oportunidades donde pareciera que el plan de Dios estaba cayendo, pero Dios siempre mantuvo su mismo plan. Mientras el hombre hace sus planes, pensando quitar los planes de Dios, Dios dice: pero mi plan sigue derecho. Pero empiezan a matar los niños con Moisés. Pero empieza a perseguir a los niños para matar a aquellos nacidos en el tiempo de Jesús. Pero Dios persiste en su plan, porque, hermanos, Él es soberano. Ahora, para que sea soberano, en la diapositiva que sigue, se entiende y sobreentiende que Dios tiene que tener al menos estos atributos. Fíjense bien, si Él es soberano, tiene que ser totalmente omnisciente, no a veces omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él conoce todas las cosas en un solo momento. Él no necesita investigarlo, en un solo acto Él las conoce todas completamente. Pero si existe algo que Él no conoce, entonces Él ya no es soberano. Si existe algo que Él no conoce, Él ya no es soberano. Por lo tanto, Dios necesariamente debe ser omnisciente si Él es soberano. Si Él gobierna toda tu creación, Él debe conocer toda la creación de manera perfecta, detallada, completa, directa. En nuestro tiempo sería tanto en el pasado, presente, en el futuro. Completamente Dios, el Dios soberano, debe ser omnisciente completamente. Si no, si hay una parte, algún dato, alguna información que Él no conozca, Él ya no sería soberano sobre esa información. Y ya no sería completamente soberano, pero también Él es omnipotente. Porque ¿qué sería de un soberano si no puede hacer lo que quiere hacer? Sería ridículo, no podía ser soberano. Necesariamente, si Dios es soberano y Él controla, gobierna con autoridad adecuada, correcta, su creación, Él tiene que ser todopoderoso para llevar a cabo sus propósitos. Así que Él debe ser omnipotente. Pero si existe algo que escape a su poder, Dios ya no sería ni soberano ni omnipotente. Hermanos, ¿qué es más poderoso? ¿El libre albedrío o el poder de Dios? Ahí entramos con unas cosas, hermanos, porque muchas personas piensan que yo soy más poderoso que Dios, incluso en mi libre albedrío. Pero Dios, como lo vimos con Nabucodonosor, Él no quería ser un animal, pero Dios sometió su libre albedrío.
para propósitos buenos. No olvidemos eso. No es que Dios dice, hoy voy a hacer esto porque me place, pues a ver, para ver qué pasa. A ver qué hace Nabucodonosor. Dios tiene propósitos detrás de la ejecución soberana de su poder. Pero también Dios necesita ser absolutamente libre para que sea totalmente soberano. Hermanos, todo esto nos ayuda a ver acerca de quién es Dios en cuanto a su soberanía, y nos ayuda a entender, para nosotros compartirlo después, y para nosotros entender que nuestro Dios es soberano y está por encima de todo. Y voy a irme un poquito más rápido porque ya se está llegando la hora. Deuteronomio 32, 39 al 40 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es lo mismo, hermanos. Dios es totalmente y absolutamente soberano. Escuchen lo que dice un predicador bautista, Spurgeon, en una frase donde dice lo siguiente: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Dios, yo quiero que estés aquí conmigo, que me sanes, que me limpies, que me quites la enfermedad que tengo. Y las personas es más fácil que así acepten a un Dios así, un Dios que es como un mesero que está a su disposición, pero no aceptarán a un Dios que está en su trono, gobernándome y diciéndome, tú tienes que hacer esto. Lo aborrecemos, hermano, lo detestamos, no queremos a un Dios así. Pero Dios es así, y está en su trono, y está gobernando. Lo que muchas personas no entienden es de que Dios esté gobernando es bueno para nosotros. Ok. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Dios es creador, Dios es soberano, Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Pasamos a la diapositiva que sigue. Al menos en la Biblia encontramos dos formas de entender lo que significa ser santo. La primera significa simplemente algo que es apartado, algo que es diferente, algo que es distinto, algo que es lo otro. Es algo que está aquí, es algo que está aquí, pero lo santo es algo que es diferente a lo que está acá. Es totalmente diferente. En la Biblia, por ejemplo, encontramos que se llama la Biblia hay un libro santo, hay utensilios santos apartados. No me acuerdo qué utensilios habría, pero digamos que hay un tenedor. Entonces, entre el mundo de tenedores, este tenedor es santo, es apartado, es diferente a todos estos. Está consagrado. Ok, miren lo que dice 1 de Samuel 2:2. Ahí en su pantalla dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y la idea es de, entre todos aquellos dioses que la gente se inventa, Dios es totalmente diferente a ellos, no se puede comparar. Pero no solamente eso, sino que Dios es totalmente diferente a todo lo creado, porque es el creador. Dios es santo, es único, es diferente, es distinto a todo lo creado, es apartado a todas sus criaturas. Es lo que se conoce en teología como la trascendencia de Dios. Él es trascendente, está más allá de todo lo que existe. Él es santo. Pero otra forma de entender lo que es santo, en la siguiente diapositiva, habla de las acciones puras y justas. Primera de Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad también se refiere a las acciones justas, perfectas, que son diferentes a todas las acciones pecaminosas. Son acciones justas. Ahora, estas son las dos formas de mirar lo que significa ser santo: lo que es apartado y lo que es puro, perfecto, justo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando alguien está en contacto o entra en contacto con la santidad de Dios? Ustedes lo saben muy bien. Vamos a un texto, Isaías 6, 3 al 5. Y esta es la visión de Isaías del trono soberano de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona entra en contacto con la santidad de Dios? Dice: y el uno y el otro daba voces diciendo: santo, santo, santo.
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta es la visión de la santidad de Dios. Y el único atributo o cualidad o característica de Dios que se repite 3 veces es la santidad de Dios. Como le dirá el autor R.C. Sproul, no se dice que Dios es amor, amor, amor. No se dice que Dios es justo, justo, justo. Este lenguaje de repetición lo que nos ayuda a ver es un énfasis superlativo de lo que Dios es. Él es separado de la creación, es muy separado, es demasiado separado de la creación, es infinitamente santo, perfecto. Él es Dios. ¿Y qué es lo que pasó con Isaías cuando estaba en contacto de la santidad de Dios? Lo que algunos teólogos llaman como el trauma de la santidad de Dios, el shock de la santidad de Dios. Es cuando él se da cuenta y dimensiona correctamente lo que él es a la altura de lo que Dios es. Y cuando esto se revela así, lo que pasa con este hombre es: voy a morir. Ya no es: oye, tú me debes de hacer esto, oye, tú tienes que cumplirme esto, oye, tú tienes que cumplir mis sueños y mis metas, sino es: tengo temor porque mi vida corre peligro ante la santidad abrumadora, escandalosa y avasallante de Dios. Solo cuando nos encontramos con Dios y su santidad y entendiendo realmente que Dios es santo, es cuando el hombre empieza un camino correcto a entender quién es Dios. Lo que se entiende por la santidad de Dios es que la distorsión de la santidad de Dios es: en vez de que Dios sea santo, 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 lo hacemos más: tú eres más como yo, tú eres Dios más como yo, tienes también equivocaciones, tienes también debilidades como yo, y hacemos a Dios más humanizado. Pero que Dios sea santo, hermanos, es totalmente para nuestra mente difícil de entender, en el sentido de por qué Dios, si es así, quisiera tener una relación conmigo, que soy imperfecto, manchado del pecado, pecador. El problema entonces que el hombre presenta, no solamente que Dios es creador, no solamente que Dios es soberano, sino que Dios es santo, santo, santo. Por eso es que el hombre aborrece a Dios, porque no quiere un Dios santo, 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 sino quiere un Dios más humano, como ellos mismos. El problema de nosotros es que Dios es santo y tú no eres santo. Yo no soy santo. Cuando vas a compartir el Evangelio, es ayudar a ver a las personas de que ellos no son santos, de que están en un problema delante de Dios sin Cristo Jesús. Están en un problema, así como Isaías. Ahora, pasamos a la diapositiva que sigue. Lo que hemos visto entonces, hermanos, en esta pequeña introducción de algunos atributos de Dios, si se dan cuenta, yo no he tratado de mostrar algo bueno de estos atributos, sino mostrar su lado como negativo. Porque sin Cristo Jesús estamos sin Dios y no disfrutamos, como dice Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del disfrute pleno, total y completo de quién es Dios. Incluido de que Dios es creador, incluido de que Dios es soberano, incluido de que Dios es santo. Estamos destituidos, no podemos alcanzar, no podemos disfrutar de Él, no lo podemos hacer por cuanto todos hemos pecado. Así que quiero que vean que estos atributos, solamente estos 3, nos presentan un contexto adecuado para entender después las buenas noticias de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, y tenemos que ayudar a las personas a ver correctamente quién es Dios. Y ante aquellos que tienen la misma soberbia como la tuvo Nabucodonosor, es ayudarles a mirar que están en un problema debido a que Dios es creador y que yo no soy dueño de mí mismo y que debo de responder al creador, debido a que Dios es soberano y por lo tanto Él gobierna absolutamente todo y Él conoce lo que yo soy, lo que yo he hecho, lo que yo haré, y que Dios es santo completamente, y que si estoy, aunque sea un momento delante de Dios,
con todos mis pecados, sin ser perdonados, yo podría, vamos a poner esta figura simbólica, yo podría ser destruido. Hermanos, al entender estos atributos nos ayudará a entender de forma correcta y a valorar, hermanos, de forma correcta lo que es el Evangelio y lo que significó que el Evangelio haya llegado a tu vida. Porque si el Evangelio llegó a tu vida, hermanos, estas son unas maravillosas noticias, porque ahora este Creador soberano y santo, como lo dirá Romanos capítulo 8, si Dios es así, ¿quién contra ustedes? Si Dios nos ha amado soberanamente y perfectamente así, y nos llamó por su Evangelio a Él, ¿quién contra nosotros? Esa es una tremenda noticia de buenas noticias que vamos a compartir, hermanos, ¿ok? Bien. Como tarea, apunten tarea, clase número 2. En cada clase vamos a estar viendo algún pasaje que nos va a ayudar a nosotros que cuando compartamos en la calle acordarnos de este pasaje para recordar algún atributo de Dios. Y en este caso, la propuesta es Isaías 6:3, que dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando compartimos el Evangelio, podemos acordarnos de este pasaje y acordarle a las personas y explicarles lo que significa que Dios es santo. Obviamente no le vas a decir, oye, ¿sabes lo que significa que Dios es santo? Sino tienes que usar palabras adecuadas para que ellos puedan entender. Bien, hermanos, hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Porque todo esto es como un entrenamiento para que después podamos salir a compartir. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta o aclaración? ¿Alguien? Sí, hermano. Así es, eso lo vamos a hablar después cuando pase lo de la respuesta, lo que tiene que hacer el hombre, pero totalmente, o sea, ningún ser humano es santo, obviamente, en el entendido de lo que significa la palabra santidad, de las acciones puras y justas, nadie es santo, pero una vez que nosotros hemos venido a Cristo Jesús, aún seguimos con pecados y problemas, pero ante los ojos de Dios somos declarados justos, somos apartados para Dios, para su santidad y participar de su santidad. Entonces, sí, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien, hermanos. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Señor, tratar de entender quién eres tú, Señor, siempre va a llegar a un tope, Señor, porque eres más allá de nuestro entendimiento, Dios. ¿Cómo es que la criatura va a entender plenamente y completamente y totalmente a su Creador? Pero gracias porque tu palabra nos muestra quién eres tú. Esta es tu revelación, Señor, que nos has dejado, para que podamos quitar nuestras telarañas de entendimiento de quién eres tú, Señor. Permítenos escudriñar tu palabra, Señor, y abrazar y amar y atesorar lo que tú eres, Dios. Porque para nosotros, los que hemos creído en ti, Señor, cada una de tus perfecciones es el disfrute y el deleite del creyente. Por lo cual, Señor, en Apocalipsis se clama, ven, Señor Jesús, te esperamos, queremos estar contigo, Dios. Pero, Señor, ayúdanos a nosotros ahora, mientras todavía estamos aquí en la tierra, Dios, a poder ser embajadores, proclamadores de tu Evangelio, Señor, poder anunciar al mundo entero, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ante todo mundo, Señor, pobre, rico, enfermo, sano, poderles comunicar de este Dios y de Cristo Jesús. En tus manos estamos, Señor, y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.